Continúa el Tata Steel 2025 y volvemos a tener en el canal al joven prodigio argentino Faustino Oro, quien en la novena ronda ha tenido que enfrentar al fuerte y joven gran maestro turco Ediz Gürel, jugador que con apenas 15 años está sobrepasando los 2.620 puntos de Elo FIDE, en una partida que sin ninguna duda les dejará una gran enseñanza nuevamente en lo que se refiere a los finales de torre. Y es que se darán cuenta de lo delicado de este tipo de finales y por qué requieren tanto estudio, ya que les comento que esta partida finaliza de manera traumática para uno de estos jugadores. ¿Qué fue lo que sucedió? Por supuesto, quédense hasta el final para que lo averigüen y para que vean la tabla de posiciones actualizada. No sin antes recordarles, obviamente, que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen mañana, miércoles 29 de enero, a la transmisión de la 10ª ronda, ¿no? Y es que ya se está acabando el primer super torneo del año. Además, pido disculpas por lo oscuro que se ve la cámara, pero como ya saben y han visto en los directos, desde hace un tiempo estamos teniendo problemas bastante fuertes con la electricidad. Así que pido disculpas de antemano. Con las piezas blancas, en esta partida, el maestro internacional Faustino Oro iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro Ediz Gürel respondía con D5. C4, E6, caballo F3, caballo F6, G3, D por C4, alfil G2, caballo C6 y enroque. Tenemos una apertura catalana por parte de Faustino y bueno, Ediz Gürel decide comerse el peón de C4. Fíjense que aquí el argentino decide enrocar para asegurar su rey y darle prioridad al desarrollo. Sin embargo, también dama 4 es una jugada posible, ¿no? En caso de alfil B4 jaque, pues viene alfil D2. Tras la jugada enroque, torre B8 por parte de Ediz Gürel, E3 de Faustino Oro, alfil E7 y dama E2. Bueno, parece que el argentino quiere recuperar el peón. Sin embargo, la mejor forma de hacerlo era caballo FD2. Aquí la idea es que no se puede jugar B5 porque el caballo está en el aire. El problema de dama de 2 es que las negras jugaron B5 defendiendo y ahora Faustino definitivamente decide entregar un peón, pues juega B3. Fíjate que aquí se puede intentar A4, ¿no? En caso de A6 vendría A por B y ahora B3, con la finalidad de que las negras capturen y tras caballo F2, pues el peón queda más débil. La situación con B3 directamente es que tras peón por y A por B3, pues viene A6 y de una u otra forma las negras tienen aquí muy bien protegidos los peones. Alfil B2 por parte de Faustino, enroque de Gürel y torre C1. Faustino se lanza al ataque inmediatamente. Aquí las negras jugaron alfil B7 defendiendo. Caballo BD2, caballo B4, caballo E5, alfil por G2, rey por G2, torre B6 y E4. Pero una posición muy interesante. Las blancas tienen peón de menos, pero no quiere decir que estén perdidas ni muchísimo menos. De hecho, esto debe estar igualado porque las blancas tienen suficiente compensación gracias a los peones centrales y al caballo N5 que está muy bien colocado. Sin embargo, de momento las negras pues logran defender perfectamente las amenazas, sobre todo del peón A que está atacado por la torre y también de las entradas de las piezas blancas. Aquí Gürel decidió jugar dama B8, manteniendo también el peón de C7 defendido. Y ahora rey G1, una jugada profiláctica que quizá no era la mejor. Lo correcto era torre C5, una jugada fantástica, ¿no? Y es que la idea es que en caso de alfil por, que debe ser la mejor jugada de las negras, vendría D por C5 atacando a la torre y ahora las negras deben jugar torre C6 devolviendo el material. ¿Qué pasa si se juega torre B7 para intentar salvar la calidad? Pues vendría alfil C3 y el caballo no tiene demasiadas casillas. En caso de caballo C2 atacando la torre, viene torre por A6 y fíjense, el caballo no puede salir. Tras torre C6, pues vendría caballo por torre, caballo por caballo, alfil por F6, peón por y torre por A6. Y no me pueden negar que esta posición se ve muy prometedora para las blancas, que bueno, no tienen nada de material de menos y además tienen mejor estructura que su rival. En cambio, tras la jugada rey G1, dama B7, probablemente por esto fue que Faustino hizo rey G1, torre D1 del argentino, jugada que aparentemente no es la mejor. Lo correcto era jugar aquí H4, tras torre C8 vendría G4 y las blancas se lanzan al ataque. En cambio, tras torre D1, torre D8 por parte de Ediz Gürel, torre AC1, A5, caballo F3, H6, H3, A4, B por A4, B por A4, alfil A3 y alfil F8. Esta jugada parece natural para que el alfil quede bien defendido allí por el rey, pero en realidad caballo C6 era mejor, ¿no? Plantear el cambio, ¿para qué? Para que las negras tengan el peón libre, ahora sí puede avanzar.
Fíjense que tras alfil F8, el alfil en A3 sigue bloqueando el avance del peón. Torre C4 por parte de Faustino, dama A6 de Edis Gurel, dama E3, torre B5, torre DC1, caballo E8, rey G2, dama A8, torre A1, alfil D6, torre CC1, torre de B8, dama E2, C5 por parte de Gurel y ahora caballo C4. Jugada que parece buena, ¿por qué? Porque se amenaza el alfil, porque el caballo se coloca en una buena casilla, pero en realidad era mejor dama D1 presionando allí al peón de A4. En caso de alfil E7 vendría D por C, alfil por C, alfil por B4, alfil por y torre por A4 recuperando el peón que es muy valioso. En cambio, tras caballo C4, alfil F8 de nuevo de Edis Gurel defendiendo y alfil B2. Como les dije, el alfil cumplía la función de bloquear el avance del peón. Lo correcto era D por C5 y tras alfil por H4, aunque las negras siguen estando un poquito mejor. Tras alfil B2, en cambio, C por D4 de Gurel, caballo por D4 de Faustino atacando la torre y torre 5 B7. La posición es muy complicada, ¿no? Ninguno de los dos jugadores encuentran los mejores movimientos para aprovechar. Aquí, Gurel tenía torre C5 clavando el caballo y tras caballo B3, torre CC8, planteando allí quizá cambios para que le quede este peón pasado. Tras torre 5 B7, alfil A3 por parte de Faustino Oro y ahora torre C7. Fíjense que las negras ahora pasan a atacar al caballo, ¿no? Se dan cuenta de que no pueden avanzar el peón y tienen que buscar otros caminos. Caballo E5 por parte de Faustino Oro, torre por C1 de Gurel, torre por C1 de Faustino, caballo F6, F3, jugada natural para defender y torre B7. Lo correcto era alfil D6. Como les digo, esta posición no está tan clara. Vendría caballo de C6, caballo por, alfil por, caballo por E5 y tras alfil por torre C8 y de nuevo este peón se queda totalmente libre. ¿Qué pasa tras la jugada torre B7? Torre C4 de Faustino que comete otra imprecisión. Era mejor dama C4. Tras caballo C6 vendría caballo E por C, alfil por A3 y torre A1. De nuevo deteniendo el peón. Se amenaza el alfil y probablemente va a caer este. Tras torre C4, en cambio, torre B6. Bueno, su rival devuelve el favor inmediatamente. Caballo C6 era una jugada muy buena. La idea, bueno, si las blancas capturan, vendría alfil por A3. No se puede jugar la intermedia alfil por F8 porque vendría caballo por E5 atacando a la torre y también el alfil. Y bueno, tras alfil por alfil, pues vendría dama D1, torre B2 jaque, rey G1, alfil D6. Y fíjense cómo las negras ganan tiempo para continuar con el peón de más. Si es que las blancas comen en la casilla 4, viene dama B7, amenazando clavar la dama y comer el peón de G3. Las negras deben tener ventaja clara. En cambio, tras la jugada torre B6, dama D2 por parte de Faustino, torre B8 de Edis Gurel, caballo G4, caballo por G4, H por G4, dama B7 y caballo C2. Una jugada que yo le puse el signo de interesante. ¿Por qué? Porque en la transmisión decíamos, ¿no? La máquina la considera dudosa, pero en realidad es una jugada cuyas complicaciones son difíciles de evaluar. Parece que lo correcto era G5, tras H por G, jugar dama por y empezar a especular allí con alguna especie de contrajuego. Pero ojo porque caballo C2 plantea situaciones complejas. Aquí de hecho Gurel jugó caballo por C2 que no era la mejor opción. Lo correcto era torre C6. ¿Por qué las negras no jugaron esto? Bueno, porque existe la opción de jugar torre por caballo. Tras alfil por, caballo por y torre C4, las blancas se quedan con dos piezas menores a cambio de la torre, pero el problema es el peón pasado, ¿no? Como existe este peón pasado, hay buenas posibilidades de que la torre sea más fuerte. Por ejemplo, tras G5 vendría H por G, dama por y dama D7 y ahora se plantea entrar con la dama para atacar al rey. Muy difícil de evaluar, por eso aquí Gurel jugó caballo por C2, alfil por F8 de Faustino, caballo E1 jaque, dama por, rey por F8 y torre por A4. Faustino logra recuperar el peón que tenía de menos, pero también se queda en una situación un poco complicada con su rey, ya que Gurel jugó torre B2 jaque. El rey tiene que ir obligatoriamente a tercera fila, de lo contrario pues perdería porque le clavan la dama. Y tras rey H3, rey G8. También el rey de Gurel se retira para poder escapar por H7. Torre A3 por parte del argentino, dama B5 del turco que empieza a crear amenazas. Y ahora Faustino jugó E5. Probablemente aquí lo mejor era jugar torre C3 o torre A1 con una defensa bastante pasiva pero efectiva, ¿no? Tras dama D3, por ejemplo, viene dama F1 planteando el cambio.
Si se lo rechazan aquí las negras planteando el mate, pues viene dama H1. Y bueno, es muy difícil de romper esta posición de las blancas donde la dama defiende cualquier amenaza de mate. Ahora, tras la jugada de 5, aquí Edith Gurel jugó torre 2. La jugada de nuevo más lógica, se amenaza a la dama, se amenaza el peón. Las blancas van a perder un peón. Pero en realidad lo correcto era G6. En caso de torre A1 vendría dama D3 y presionar la posición con la dama y la torre. El problema de torre 2 es que tras dama C3 y torre por E4, aunque las blancas pierden un peón, se queda en un final que pueden defender. De hecho, Faustino estaba tan confiado en defender este final que jugó dama D3 planteando el cambio de damas, que es lo correcto. Edith Gurel se da cuenta de que, bueno, no puede rechazar el cambio porque las blancas también estarían entrando por allí. Juega dama por dama, torre por D3 y torre 2. Y estamos en un final que técnicamente debería ser tablas. ¿Por qué? Porque son 3 peones contra 4 y, bueno, los reyes están cerca. Parece que las negras estuviesen mejor. ¿Por qué? Bueno, porque además del peón de más tienen mejor estructura. Pero en realidad esto, según la máquina, está igualado. Y comienza el final. F4, rey torre F2, torre D7, rey F8, torre A7, torre B2, torre C7, torre F2 y torre A7. Parecía que Faustino se quedaba a vivir en la séptima fila, por lo que Gurel obviamente tiene que buscar sacar su rey, ¿no? Comienza a buscar maniobrar con los peones, es lo que hay que hacer. Las negras no pueden aceptar aquí tablas, tienen que jugar hasta el final. G5, torre B4, torre F2, torre A4, torre 2, torre B4, rey G6, torre A4, torre F2, torre B4 y H5. Finalmente, Gurel consigue una forma de intentar forzar el final, pero increíblemente esto sigue siendo tablas, ¿no? Peón por, H por G, rey por G4, torre F5, torre A4, torre por G5, rey F3 y torre B5. Final, sin embargo, algo complicado. Las negras logran crear un peón pasado, que era lo que estaba buscando Gurel, pero jugado correctamente debe ser tablas. Torre G4 jaque, rey F6, torre A4, torre B3 y rey F2. Algo mejor era avanzar a rey G4 y tras E5, por ejemplo, torre A6. Y en caso de que el rey quiera venir a molestar, bueno, viene torre A5, el rey trata de huir y entonces torre A4, ¿no? Si el rey baja, viene torre F4 y cuidado porque empezamos a presionar los peones. Tras la jugada rey F2, en cambio, rey G5, torre A7, rey G6, torre A5, F6, torre A6 y rey F5. Por supuesto, Gurel, como les dije, va a seguir intentándolo, ¿no? Aquí poco a poco avanzaba el peón. Torre A6, torre B3, torre C6, torre B2 jaque, rey E3, torre B3, rey F2 y E4. Las negras no quieren tablas. Torre C4 por parte de Faustino que evita la entrada del rey a G4, torre F3 jaque, rey G2, rey E5, torre A4, torre D3, rey F2, F5, torre A5 jaque, rey D5, perdón, torre D5. Y ahora viene el colapso increíble del prodigio argentino que con, bueno, más de 2 minutos en el reloj jugó torre A4. Error que pierde la partida inmediatamente y dolorosamente también, ya que lo correcto era jugar torre A2, defendiendo la segunda fila. En caso de que las negras jueguen torre B5, por ejemplo, vendría torre A8, torre B2 jaque, rey E3, torre G2 y ahora torre E8, rey F6 y torre G8. Esta es la clave del final. La torre llega a tiempo para defender el peón de G3, que por supuesto es muy valioso para poder lograr el empate. ¿Qué sucedió tras torre A4? Bueno, que Faustino pierde por la jugada torre D2, rey E3 y torre G2. Y lamentablemente ya no hay cómo defender el peón de G3. Sencillamente no se puede porque la torre no puede llegar por detrás. De hecho, Faustino jugó torre A5 jaque y tras rey F6, el maestro internacional argentino Faustino Oro decidió abandonar una partida muy dolorosa, ¿no? Porque fueron casi 5 horas, 6 horas de juego acá. En un final que debió haber sido tablas, pero bueno, perdió simplemente ya finalizando, ¿no? Terminando de lograr el empate. ¿Qué sucede? Bueno, en caso de rey F4 para defender el peón en realidad no funciona. Viene torre F3 única, volverse E3, torre F3 jaque, rey E2 y tras torre por G3, por supuesto estamos en un final donde las negras tienen 2 peones de más y aquí sí van a poder ganar fácilmente. Bien amigos, ¿qué les ha parecido la partida? Increíble. Bueno, pobre Faustino, este final tuvo que haberlo afectado bastante porque después se daría cuenta que era tablas. Es más, yo creo que él sabía que era tablas, pero allí ya la presión, el cansancio lo hizo hacer este movimiento
que perdió irremediablemente. Y bueno, ahora sí se queda sin margen de error si es que quiere hacer la norma de Gran Maestro. Le quedan 5 partidas y tiene que ganar esas 5 partidas si es que pues quiere obtener esa norma, cosa que bueno, ya es bastante complicado. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? Por acá les traigo la tabla de posiciones para que vean cómo está el torneo. Fíjense que en el primer lugar está Taidaiba Nguyen, todavía con 6 puntos y medio. De segundo está Erwin Leami, que tiene 6 puntos de 9 partidas. Bueno, creo que faltan solo 4 partidas, ¿no? Ya no le ha hecho a Faustino para hacer la norma. Porque queda la 10, 11, 12 y 13. Son 13 rondas. Yo pensé que eran 14, no, son 13. Con 4 puntos ya no se puede hacer la norma, por lo que ahora sí se queda sin opciones. Les decía, por allí más abajo Benjamin Book y Erwin Leami empatados con 6. Suleiman 5 y medio con Noyerbek Casibe que se ha recuperado. Lumia Oji, 5 puntos. Todavía con chance de hacer norma, pero tiene que hacer 3 y medio de 4. Complicado. Faustino Oro, 2 y medio, ya sin posibilidades. Y bueno, en el fondo tenemos a Irina Bulmaga que lleva tan solo un punto. Pero bueno, ¿qué les ha parecido la partida? ¿Qué les pareció este final increíble de Torres? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas y para que me acompañen mañana, 29 de enero, la transmisión de la ronda número 10 en directo. Un gran saludo para todos, me vuelvo a disculpar por lo oscuro de la imagen, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.